Fingí mi muerte para ver quién lloraría. Lo que descubrí me destruyó por completo. Existe un tipo de soledad que solo conoces cuando estás rodeado de gente. No es la del que vive solo en un apartamento vacío. Es mucho peor. Es la soledad de estar en una habitación llena de personas que supuestamente te quieren y te necesitan. Y darte cuenta de que podrías desaparecer en ese instante y nadie lo notaría hasta que necesitaran algo de ti. Tengo 34 años y acabo de hacer algo que me convierte en la persona más patética o la más valiente del mundo. Depende de cómo lo veas. Fingí mi propia muerte. Y no fue por el dinero del seguro, ni para huir de deudas. Lo hice por una razón mucho más simple y devastadora. Necesitaba saber si alguien realmente me extrañaría. Déjenme retroceder un poco. En papel, mi vida era perfecta. Soy gerente de operaciones, gano más de $100,000 al año. Tengo una casa de 2 pisos en un vecindario tranquilo. Estoy casado con Elena, una mujer hermosa, y tengo un círculo de amigos de la universidad. Mis padres están vivos. Mi hermano y yo supuestamente somos cercanos. Pero el papel no siente. El papel no se despierta a las 3 de la mañana con una opresión en el pecho que no te deja respirar. No se da cuenta de que tu esposa no te ha mirado a los ojos en 6 meses. O cuenta cuántos mensajes enviaste sin recibir respuesta. Todo empezó a desmoronarse el día de mi cumpleaños 34. Desperté con esa esperanza estúpida, esa vocecita infantil que dice: hoy será diferente. Hoy me verán. Elena no estaba en la cama. Bajé a la cocina y ahí estaba ella, perfectamente arreglada, mirando su teléfono, con esa sonrisa que hace mucho no me dedicaba a mí en buenos días. Dije, mi voz sonó demasiado necesitada. Lo odié. Murmuró sin levantar la vista. Me serví café en esperé. Conté hasta 100 en mi cabeza. Nada. Ella seguía en su mundo, riéndose de algo que alguien que no era yo había escrito. ¿Tienes planes para hoy?, pregunté dándole una última pista. Ella suspiró. ¿Por qué me molestas?, parecía decir su gesto. Almuerzo con las chicas. Después de compras. ¿Por qué? Por nada. Spongy se fue a las 12:30 sin siquiera despedirse. Me quedé sentado en el sofá, ese que costó $3,000 y que solo me hacía sentir frío. Saqué mi teléfono. 0 notificaciones, 0 mensajes de cumpleaños. Ni en Facebook, ni en Instagram. Abrí WhatsApp, en el grupo de los imbatibles, con mis amigos de la universidad. 37 mensajes sobre fútbol, solo esa mañana. Ninguno para mí. Recorrí mi lista de contactos. 234 nombres. ¿Cuántos se acordarían? ¿Cuántos se darían cuenta si desapareciera? Revisé los cumpleaños de años anteriores en mi historial. El año pasado en 5 mensajes. Mis padres, mi hermano, mi abuela y un automático del banco. Hace 2 años. 8. Hace 3. 12. Estaba viendo cómo mi relevancia se desvanecía. A las 3 llamé a mi madre. Hola mamá. Soy yo, hijo. ¿Qué pasó? Está todo bien, como si solo llamara para emergencias. Solo quería saludar. Qué lindo, mi amor. Oye, estoy en el doctor con tu papá. ¿Te puedo llamar más tarde? Nunca devolvió la llamada. A las 5, intenté con Javier, mi hermano. Buzón de voz. Nunca respondió. A las 7, Elena regresó con 6 bolsas de compras. Me contó todo sobre su día con sus amigas mientras yo preparaba la cena. Comió mientras veía su teléfono, soltando risitas de vez en cuando. La observé. ¿Sabías que hoy es un día especial?, le pregunté. Levantó la vista. Vi sus ojos hermosos, pero vacíos cuando me miraban. Vi su cerebro buscando una respuesta. 7 segundos pasaron. ¿Hay algo en el trabajo que estoy olvidando?, preguntó. Algo se rompió dentro de mí en como una grieta microscópica que finalmente se parte. No importa, dije. Voy a salir a caminar. Salí de casa. Caminé por el vecindario. Mientras el sol se ponía, vi familias cenando, parejas riendo, vidas reales, conexiones reales. Llegué al parque y me senté en una banca. Saqué mi teléfono, Facebook, Instagram.
Cero menciones de cumpleaños en mi muro. Vacío. Y entonces me hice la pregunta que lo cambió todo. Ansí desapareciera mañana, ¿quién lo sentiría de verdad? Hice una lista mental. Elena, mi esposa, me extrañaría emocionalmente. ¿Cuándo fue la última vez que me buscó para algo más que pagar facturas? Mis padres, pues me querían, supongo, de esa forma automática. La Amadeus, 15 minutos, conversaciones vacías. Javier, mi hermano Ann, éramos cercanos de niños. Ahora, extraños corteses. Mis amigos, los imbatibles. Nos comunicábamos por memes. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estaba realmente? La conclusión era la misma. Con cada nombre, yo era prescindible, un extra en mi propia vida. La idea vino a mí en esa banca fría, primero como una fantasía. ¿Y si desapareciera? ¿Y si pudiera ver qué pasaría? Luego se volvió un plan. ¿Y si pudiera fingir mi muerte y observar las reacciones reales de todos? Sonaba loco, pero la idea se pegó a mi cerebro. Empecé a investigar gente que lo había hecho. Timothy Dexter, en el siglo XVIII. Para ver su funeral, estaba furioso porque su esposa no lloraba lo suficiente. Yo no quería desaparecer para siempre. Solo quería saber. Necesitaba saber si había alguna razón para seguir siendo Andrés García. Necesitaba saber si alguien me vería, si desaparecía. La fantasía se convirtió en plan, y el plan requería ayuda. Esa persona era Marcos, mi primo segundo. Era fotógrafo, viajaba, vivía a su manera. Con él tenía las únicas conversaciones reales de mi vida. Una noche, después de unas cervezas, se lo conté todo, lo invisible que me sentía, el cumpleaños olvidado, el plan. Él no dijo nada por un largo rato. Finalmente se volvió hacia mí. ¿Estás hablando en serio? Era una confirmación, Nancy. Dije, es una locura, lo sé, y probablemente no te va a gustar lo que descubras. Ya no me gusta mi vida ahora. Marcos tomó un largo trago. Entiendo por qué necesitas hacerlo, dijo. De hecho, es lo más honesto que he escuchado en años. Y te voy a ayudar. Esas 4 palabras lo cambiaron todo. Los siguientes 2 meses fueron de planificación meticulosa. Un accidente automovilístico parecía la mejor opción. Marcos tenía un amigo en un taller que nos consiguió un coche viejo. Necesitamos que no encuentren cuerpo, explicó Marcos. Eso da espacio para la incertidumbre, y la incertidumbre saca lo mejor y lo peor de la gente. Elegimos una carretera secundaria peligrosa, y también necesitábamos documentar todo. Marcos compró cámaras espía diminutas y las instalamos en mi casa. En la sala, la cocina, el estudio, la entrada. Y sí, también en el dormitorio. Tenía una sospecha sobre Lennon. Necesitaba saber. Instalamos cámaras en mi oficina e incluso en casa de mis padres, escondida en un marco de fotos digital que Marcos les regaló. El plan era me registraría en un hotel, supuestamente por trabajo. A las 4 de la mañana, Marcos me recogería. Dejaríamos mi teléfono y mis cosas en el coche destrozado, simulando un accidente fatal en un precipicio. Marcos haría una llamada anónima a la policía. Y yo, desde una cabaña aislada, vería todo a través de las cámaras. Una vez que empiece, me advirtió Marcos, no hay vuelta atrás. Tienes que estar preparado para lo que descubras. Mentí y dije que lo estaba. Nadie está preparado para ver la verdad completa sobre cómo te perciben las personas que amas. La noche antes, no pude dormir. Me quedé acostado al lado de Elena, preguntándome si alguna vez me amó. A la mañana siguiente, me levanté. Todo rutinario. Ella apenas se movió cuando salí. Adiós, susurré, pero no escuchó. Miré mi casa, que se sentía como un museo de una vida que no era mía. Abrí la puerta. El aire fresco me golpeó. El mundo seguía girando. Indiferente, arranqué el motor. Y mientras conducía hacia el punto de no retorno, sentí algo que no había sentido en años en libertad. Porque en unas pocas horas, Andrés García dejaría de existir. Y finalmente, descubriría si alguien
notaría su ausencia. Me registré en un hotel genérico, de esos que huelen a ambientador industrial y tienen paredes beige, sin alma. La recepcionista apenas me miró. Me dio la llave de la habitación 237 en cama matrimonial, escritorio incómodo, vista al estacionamiento. Me miré en el espejo del baño. El tipo que me devolvió la mirada se veía cansado, mucho más viejo de sus 34 años. Última oportunidad para cambiar de opinión, le dije a mi reflejo. No hubo respuesta. Me acosté vestido y puse la alarma para las 3:30 de la madrugada. Sorprendentemente, dormí. Un sueño profundo, sin sueños. La alarma me despertó en la oscuridad total en el plan. El punto de no retorno. Revisé que tenía todo lo que se suponía que debía estar conmigo cuando muriera: billetera, llaves, teléfono. A las 3:47 recibí un mensaje de Marcos. Estoy abajo, camioneta blanca. Bajé por las escaleras, evitando el elevador para que las cámaras del pasillo me grabaran saliendo. La última prueba de que Andrés García estuvo vivo. Afuera, el aire frío de la madrugada me golpeó. Me subí a la vieja camioneta de Marcos. ¿Listo?, preguntó. Respondí. ¿Importa? Condujimos en silencio por carreteras cada vez más oscuras. El mundo a las 4 de la mañana es un lugar distinto. Llegamos al sitio. Allí estaba mi Honda Civic, destrozado. Marcos había trabajado toda la noche para que pareciera que perdí el control en una curva. El frente destruido, el volante doblado, el parabrisas explotado me provocó náuseas. Se suponía que eso me había matado. Marcos había esparcido pintura roja para simular sangre. Tenemos que hacerlo rápido, dijo. Pronto amanecerá. Colocamos mi mochila en el asiento trasero, mi teléfono en el delantero, con la pantalla rota, congelado en un documento de trabajo. Esparcimos papeles de la oficina, una distracción plausible. ¿Y el cuerpo?, pregunté. La policía asumirá que fuiste arrojado al precipicio, explicó Marcos. El río está a 50 metros. La corriente es fuerte. A veces los cuerpos aparecen kilómetros río abajo, Nan. A veces, nunca. Su forma casual de hablar sobre mi muerte era perturbadora, pero necesaria. Terminamos en 20 minutos y nos fuimos en la camioneta que Marcos había escondido. Condujo hacia las montañas por un camino privado. La cabaña apareció media hora después, pequeña, de madera, rodeada de pinos en aislamiento total. Tenía electricidad, internet satelital, comida para 2 meses. Sobre una mesa, una laptop. Todo está configurado, dijo Marcos. La pantalla mostraba 6 ventanas, con las cámaras que había instalado en mi casa y mi oficina. Podía verlo todo en tiempo real. Miré las pantallas en mi casa, vacía, en mi cocina silenciosa. En mi dormitorio, Elena dormía, su forma apenas visible bajo las sábanas. Haré la llamada anónima a las 6:30, dijo Marcos. Para entonces, ya estaré de vuelta en la ciudad. En unas horas, la policía tocará la puerta de tu casa. Me mostró un pequeño control remoto. Si algo sale mal, presiona esto. Me enviará una alerta. Pero nada saldrá mal. Nos abrazamos. Un abrazo fuerte, lleno de una preocupación que no había visto antes en sus ojos. Cuídate, hermano, me dijo. Y recuerda lo que veas en esas pantallas. No puedes saberlo. Una vez que sepas la verdad, vas a tener que vivir con ella. Ya vivo con la incertidumbre, le respondí. La verdad tiene que ser mejor. Ojalá, dijo Marcos. Y se fue. Me quedé solo en el silencio del bosque. Técnicamente, en unas horas, dejaría de existir. Me senté frente a la laptop. Eran las 6:15. 15 minutos para que no hubiera vuelta atrás. Observé a Elena en la pantalla. Se movió, extendió un brazo hacia mi lado vacío de la cama y luego siguió durmiendo. A las 6:31, mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcos Anecho. La maquinaria burocrática de mi muerte se puso en marcha. Esperé una hora, bebiendo café instantáneo. A las 7:47, un coche patrulla se detuvo frente a mi casa. 2 oficiales caminaron hacia mi puerta.
Subí el volumen. Escuché el timbre 1, 2, 3 veces. En la pantalla del dormitorio, vi a Elena despertar sobresaltada, confundida. Bajó, se puso una bata y abrió la puerta. Señora García, preguntó el oficial Mayo R. ¿Es usted la esposa de Andrés García? Sí. ¿Qué pasó? La expresión de Elena cambió de confusión a preocupación. Encontramos un vehículo accidentado, registrado a nombre de su esposo. Sufrió un accidente severo. Encontramos sus pertenencias, pero no encontramos cuerpo. El accidente ocurrió junto a un precipicio que da a un río. Vi el shock en su rostro, la mano en su garganta. Su actuación era perfecta. Casi me engañó a mí. ¿Qué significa eso?, preguntó. Tenemos que considerar todas las posibilidades, respondió el oficial. Cuando los policías se fueron, Elena cerró la puerta. Esperé que se derrumbara, que llorara. En lugar de eso, sacó su teléfono. Marcó un número. Tengo que hablar contigo. Ahora, dijo. Andrés tuvo un accidente. No lo encuentran. No hubo una pausa. ¿Puedes venir? Gracias. Te amo. Colgó y, para mi absoluta incredulidad, sonrió. Una sonrisa pequeña, pero innegable. Luego se fue a la cocina, se preparó un café y empezó a hacer llamadas, primero a mi madre. Escuché su grito a través del teléfono, un sonido que me atravesó el pecho, luego a mi padre. Su voz se quebró. Elena les explicó todo, con una voz temblorosa, pero controlada. Sonaba como alguien leyendo un guión. Mis padres llegaron destrozados. Mi madre colapsó en el sofá, sollozando. Mi padre, rígido, con la mirada perdida. Ver su dolor, sabiendo que yo lo había causado, me hizo sentir un monstruo. A las 3 de la tarde, llegó un hombre, alto, bien parecido. Lo vi llegar en un BMW negro. Elena abrió la puerta y su rostro se iluminó de alivio. Lo presentó a todos como Sebastián, un amigo del gimnasio. Los observé toda la tarde. Las miradas, los roces, y supe que mis sospechas eran ciertas. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé viendo las pantallas. Elena y Sebastián estaban en la cocina, hablando en voz baja. ¿Cuánto tiempo tenemos que mantener esto?, preguntó Sebastián. No lo sé, respondió Elena. Depende de cuándo lo encuentren, o si lo encuentren. Y si nunca lo encuentran. Ella guardó silencio. Entonces, espero lo que sea legalmente necesario para declararlo muerto. Y seguimos con nuestras vidas. Nuestras vidas. ¿Crees que sospecha alguien sobre nosotros? No, Andrés nunca sospechó nada en 2 años. 2 años llevaban 2 años juntos. Sebastián preguntó si le preocupaba que yo apareciera vivo. Elena soltó una risa seca. Honestamente, no, nadie sobrevive a eso. Y si por milagro sobrevivió, de todas formas, iba a pedirle el divorcio el mes que viene. Esto solo aceleró lo inevitable. Se besaron allí, en mi cocina, mientras mis padres dormían arriba, destrozados. Apagué las pantallas. No podía ver más. Me quedé sentado en la oscuridad, bebiendo directamente de la botella, sintiendo como mi vida se desintegraba. Mi matrimonio, una mentira. Mi muerte, una solución para ella. Había sido tan ciego, tan estúpido. El sol comenzó a salir. Otro día, sin Andrés García. Y a la persona que se suponía que me amaba más, no le importaba en absoluto. Los siguientes días fueron una tortura autoimpuesta. No podía apartar la vista de las pantallas. Era como ver un reality show de mi propia vida, pero cada revelación era peor que la anterior. Al segundo día, mis mejores amigos vinieron de visita. Diego, Carlos y Fernando. Llegaron con cervezas y caras largas, vestidos con ropa oscura, como si hubieran coordinado el atuendo perfecto para consolar a la viuda de su amigo muerto. Elena los recibió con abrazos. Se sentaron en la misma sala, donde habíamos compartido cientos de noches de juegos y celebraciones. Al principio, dijeron lo correcto. Qué tragedia, qué shock.
que yo era un buen tipo. Elena interpretó su papel a la perfección, agradeciéndoles, diciendo cuánto los apreciaba. Pura mentira en así, a meses, que apenas los mencionaba. Después de la segunda cerveza, cuando Elena subió a descansar, la conversación cambió. Empezaron a especular sobre mi muerte con la misma frialdad con la que comentarían un partido de fútbol. Probablemente fue rápido. No sintió nada. Dijo Diego luego. La pregunta inevitable. ¿Creen que tenía testamento? Hablaban de mi seguro de vida, del valor de mi casa. Elena va a estar bien. Económicamente al menos, concluyó Diego Carlos. Aunque intentó mostrar algo de decencia, no pudo ocultar su interés. Su cuerpo ni siquiera está frío, dijo, pero sin convicción. Era como si estuvieran haciendo un inventario de mis bienes antes de que me declararan oficialmente muerto. Luego, la conversación se volvió personal, pero no en el buen sentido. Empezaron a criticarme. Nunca los vi súper enamorados últimamente, soltó Diego sobre mi matrimonio. Vivían vidas paralelas y tenían razón. Las últimas veces que venían, Elena y yo apenas nos hablábamos. Luego, pasaron a mis posesiones. ¿Se acuerdan de su colección de vinilos? Debe valer una fortuna, dijo Fernando. Empezaron a quejarse de que yo era cerrado, controlador, paranoico, que me había vuelto aburrido porque ya no salía con ellos. Estos eran mis amigos del alma, reduciéndome a una lista de defectos y objetos de valor. Tuve que pausar el video. Después de un trago de whisky, volví a darle al play, justo para verlos irse. Se despidieron de Elena con falsas promesas de apoyo. En cuanto salieron, a través de la cámara exterior, los vi reírse mientras caminaban hacia el coche. Esa noche, lloré por primera vez. El tercer día fue mi funeral. Bueno, un servicio memorial sin cuerpo. Marcos me consiguió un disfraz, peluca, barba falsa, ropa vieja. Parecía un vagabundo, perfecto para pasar desapercibido en la última fila. Vi llegar a mis padres, destrozados. Mi madre parecía haber envejecido 10 años. Mi hermano Javier llegó con su familia. Y luego, Elena Ann, con un elegante vestido negro y gafas de sol. La viva imagen del dolor. Sebastián, su amante, también estaba allí, sentado varias filas detrás de ella. Una burla silenciosa. El servicio comenzó con las palabras vacías de un pastor que no me conocía. Luego, los testimonios. Mi jefe, Ricardo, habló de mi dedicación inquebrantable, mientras revisaba su teléfono discretamente al bajar del podio. Mis amigos subieron juntos y contaron anécdotas de la universidad, pintando una amistad que ya no existía. Era el alma de la fiesta, mintió Carlos. Siempre estaba ahí cuando lo necesitabas, agregó Fernando. Diego apenas pudo decir que me extrañarían. Luego subió Javier, mi hermano. Empezó bien, hablando de nuestra infancia. Su voz se quebró. Pero de repente, el tono cambió. Empezó a quejarse de las nuevas responsabilidades que caían sobre él, de cómo siempre había vivido a mi sombra. Estaba usando mi funeral para airear sus resentimientos. Fue devastador. Cuando bajó, ni siquiera fue a consolar a mis padres. Salió a fumar, temblando. Entonces, Elena subió al podio. Se quitó las gafas, anojos rojos, pero secos. Una actuación impecable. Andrés era mi compañero. Dijo no era perfecto, pero era constante, confiable. Siempre estaba ahí. Qué epitafio tan mediocre. Como si fuera un electrodoméstico. Sé que donde esté, finalmente está en paz. Mientras bajaba, Sebastián la miraba fijamente. Pero entonces, sucedió algo inesperado. Una mujer mayor se levantó. Era Sofía, mi vecina de 78 años. Caminó lentamente hacia el podio. Probablemente nadie aquí sabe quién soy, dijo con voz temblorosa. Pero Andrés era el único que me veía. Sentí un nudo en la garganta. Cada semana tocaba mi puerta para preguntar si necesitaba algo. Continuó. Arreglaba cosas en mi casa. Nunca me hizo sentir como una carga. Me hablaba de sus sueños. Era el hijo que nunca tuve. Y ahora estoy sola otra vez. Se derrumbó en sollozos. De todas las personas allí, ella, una simple vecina,
Era la única que expresaba un dolor genuino. Durante la recepción, observé desde mi rincón. Mis padres, solos en su pena. Javier, hablando por teléfono, sobre la herencia. Elena, la anfitriona, perfecta, intercambiando miradas con Sebastián. Mis amigos, ya riendo, junto a las bebidas. Pero Sofía estaba sentada sola, llorando frente a mi foto. Me acerqué a ella, disfrazado. ¿Usted conocía a Andrés? Me preguntó Anne un poco. Respondí. Era un buen hombre, dijo ella. Demasiado bueno, siempre tratando de ser suficiente para todos, sin darse cuenta de que ya lo era. Lo que más me duele es que probablemente murió pensando que no le importaba a nadie. Sus palabras me atravesaron. Tuve que irme al baño a llorar. Cuando salí, la recepción terminaba. Apenas Elena cerró la puerta, su máscara cayó se estiró. Aliviada, Javier se le acercó inmediatamente. Necesitamos hablar de la herencia. Elena lo cortó. Podrías fingir que te importa algo más que el dinero. Y Javier soltó la bomba. Yo no soy quien estaba planeando divorciarse. Vi cómo mirabas a ese tipo. Había alguien más. La cara de Elena palideció. Andrés no sabía nada. Nunca prestaba atención, respondió ella, confirmándolo todo. Salí de allí antes de escuchar más esa noche. De vuelta en la cabaña, vi algo que cambió el juego para siempre. Vi a Elena en el baño, vomitando. Luego, sacó una prueba de embarazo del cajón. Esperó 5 minutos y sonrió al ver el resultado. Inmediatamente llamó a Sebastián. Han, tengo noticias. Estoy embarazada. Sí, estoy segura. 3 meses. Es nuestro bebé. Finalmente nuestra familia planearon cómo manejarlo. En unas semanas, podemos decir que acabo de descubrirlo. Lo último que Andrés me dejó. La gente lo encontrará hermoso y trágico. Mi muerte se convertía en el prólogo de su historia de amor. ¿Y si hubiera sobrevivido?, preguntó Sebastián. Le hubiera dicho que era suyo, esperado a que naciera, y me hubiera divorciado después. De todas formas, ese era el plan. Apagué la pantalla. Había visto suficiente. Mi esposa, embarazada de su amante, había planeado engañarme. Mi muerte no había sido una tragedia para ella, sino una conveniencia. En ese momento, en la oscuridad, tomé una decisión. Andrés García no iba a volver. Ese hombre estaba muerto y debía permanecer así. Las siguientes semanas fueron las más extrañas de mi vida. Muerto pero vivo, tan presente pero ausente. Observaba mi antigua existencia continuar sin mí, como una máquina que finalmente había perdido una pieza innecesaria y descubierto que funcionaba mejor sin ella. Elena vendió mi coche 10 días después del memorial. El dinero fue directo a una cuenta conjunta con Sebastián. Mis padres llamaban todos los días, conversaciones que partían mi corazón. Mi madre lloraba cada vez. Mi padre intentaba ser fuerte, pero su voz siempre temblaba. Elena les aseguraba que la estaban apoyando, pero en cuanto colgaba, volvía a sus mensajes con Sebastián, planeando su nueva vida. Su bebé. Javier contrató un abogado para impugnar mi testamento. Mi familia se desmoronaba, peleando por mis restos antes de que mi cuerpo estuviera frío. 2 semanas después, algo casi me hace revelar todo. Mi padre tuvo un ataque cardíaco. Lo vi en las pantallas. Mi padre levantándose, llevándose la mano al pecho, colapsando. Mi madre gritando. El doctor le dijo que el estrés había sido un factor determinante. El estrés de perder a su hijo. Yo había hecho eso. Llamé a Marcos, desesperado. Tengo que parar esto. Tengo que decirles que estoy vivo. Respira, me dijo. Tu padre va a estar bien. Ya hablé con tu madre. Está estable. Resulta que Marcos había estado visitando a mis padres y a Sofía, presentándose como mi amigo para honrar mi memoria. Sofía tiene fotos tuyas en su sala, me dijo. Llora cada vez que hablo de ti. Ha perdido 4 kilos. Esa mujer te amaba como un hijo y está muriendo de tristeza.
Esa noche me quebré. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Había encontrado respuestas, pero el costo era mucho más alto de lo que anticipé. 3 semanas después del accidente, Elena organizó una celebración de vida en nuestra casa. En realidad, era una forma de normalizar su relación con Sebastián, quien estaría allí como un amigo apoyador. Decidí que ese sería el momento, revelaría todo. La noche antes del evento, fui a ver a Sofía, sin disfraz. Solo yo. Cuando abrió la puerta y me vio, dejó caer su taza de té. Andrés, susurró. Luego gritó mi nombre y se lanzó a mis brazos. Le expliqué todo. La verdad completa. Esperaba juicio, pero en cambio, me abrazó. Siempre supe que estaba solo, dijo. Me alegra que hayas encontrado respuestas. Ahora, vive auténticamente rodeado de personas que te vean como yo te veo. El día del evento llegué temprano. Marcos me esperaba. ¿Listo?, preguntó Non. Pero hagámoslo. Caminé hacia mi casa. Ann podía escuchar voces y risas adentro. Respiré profundo y abrí la puerta. La sala estaba llena. Mis padres, Javier, mis amigos, Elena en el centro, con Sebastián a su lado, la mano en su espalda. Fue mi madre quien gritó primero: ¡Andrés! La sala se congeló. Todos los ojos sobre mí. Mi padre se puso de pie, con lágrimas instantáneas. Javier palideció en Elena, terror puro en sus ojos. Hola a todos, dije. Lamento la demora. Mi madre y mi padre corrieron hacia mí, llorando, gritando mi nombre. Me separé de ellos. La sala era un caos de preguntas. ¿Dónde habías estado? ¿Cómo sobreviviste? Tengo respuestas, dije. Pero primero, hay cosas que todos necesitan saber. Saqué mi teléfono. Fingí mi muerte intencionalmente para ver quién realmente se preocupaba. Un silencio denso cayó sobre la sala. Durante 4 semanas, observé, escuché, aprendí. Presioné play en un archivo de audio. La voz de Elena llenó la sala. Nunca lo amé realmente. Me casé con él porque era estable. Vi el color desaparecer de su cara. Luego, el audio de Javier en siempre estuve a tu sombra. Es injusto. Mi hermano se dejó caer en una silla. Y luego mis amigos. Era aburrido. Instalé cámaras. Documenté todo. Expliqué. Técnicamente no es ilegal, respondió Marcos. Entrando, es su propiedad. Me acerqué a Elena. 3 meses. Embarazada. De él, asumo. Señalé a Sebastián. Los murmullos explotaron. ¿Ibas a decirme que era mío? Mi muerte fue conveniente, ¿verdad? Aceleró tus planes. Lágrimas de miedo corrían por su rostro. ¿Por qué harías algo así?, preguntó mi padre. Porque estaba muriendo, papá. No físicamente, pero en todos los demás sentidos. Necesitaba saber si mi vida significaba algo. Miré a Elena. Los papeles de divorcio llegarán mañana. Tengo 4 semanas de grabaciones documentando infidelidad. No querrás que esto llegue a corte. Caminé hacia la puerta. ¿Y ahora qué?, preguntó Javier. Ahora construyo una nueva vida. Una donde las personas realmente quieren estar. Sofía esperaba afuera. ¿Lista para una aventura?, le preguntan. Pensé que nunca lo preguntarías. 3 días después, Sofía y yo estábamos en un avión a España. Nos establecimos en un pueblo costero. Empecé a trabajar como consultor remoto. Y ella cultivó el jardín más hermoso. Marcos nos visitaba y me actualizaba. Elena y Sebastián se casaron, pero no eran felices. Con Javier tuvimos una conversación larga y dolorosa. Empezó terapia. Mis padres me perdonaron y nuestras visitas ahora son genuinas. Mis amigos, nunca volví a hablar con ellos. Sofía murió 3 años después, pacíficamente. Me dejó todo. Y una carta: gracias por verme cuando era invisible. Fuiste mi hijo en todo, excepto sangre. ¿Vive bien? ¿Vive auténticamente? Lloré por días, pero era el llanto de alguien que sabía que había sido amado genuinamente. Ahora tengo 39 años. Vivo solo, con pocos amigos, pero verdaderos. Mi experimento me dio respuestas
brutales, pero también me mostró algo crucial. Vale más ser amado genuinamente por uno que tolerado superficialmente por 100. Mi muerte fingida salvó mi vida, y aunque el camino fue oscuro, puedo decir algo que no podía hace 5 años. Aún estoy vivo, realmente vivo. El miedo a ser olvidable es universal. Yo tuve el coraje, o la locura, de buscar la respuesta. Lo que descubrí me destruyó y me reconstruyó. Ahora sé que la calidad de las conexiones importa infinitamente más que la cantidad. Mi nombre era Andrés García. Morí a los 34 años, y en mi muerte finalmente encontré cómo vivir.